Dando continuidad a la presentación de nuestros panelistas, invitamos a Testera a la última conferencia y nuestro próximo participante es actual presidente del Team Office, organización de formación en seguridad docente en temas de seguridad, autor de manuales policiales de tiro y defensa en concordancia con el Ministerio de Seguridad Nacional del país de Argentina. Bienvenido al señor Diego Ángeles, el cual nos va a disertar protección ejecutiva, planificación de operaciones nacionales e internacionales. Adelante, señor Ángeles. Bueno, buenos días a todos. Estamos desde temprano. Voy a hacer la disertación lo más escueta posible. Sé que hemos estado todo el día y la idea es compartir un poco la experiencia de haber desarrollado todos estos últimos años operaciones de protección ejecutiva tanto en Sudamérica como Centroamérica con una cobertura global y con cuestiones que me he encontrado particularmente con diferentes tipos de empresas de seguridad, sean empresas chicas o sean empresas grandes o multinacionales. Cuando me dijeron disertar en un área como la mía, ¿no?, que tiene que ver con la parte de protección, que tiene un montón de cosas interesantes, ¿no?, que se ven en las películas, pero a la hora de llevar esto a la práctica y en realidad es muy diferente. Quizás donde he visto mayores problemas con las compañías tiene que ver con la planificación, o sea, cómo se lleva una operación adelante. Entonces, vamos a pasar por ese rubro, ¿sí? Y espero que muchas cosas, por supuesto, ustedes la van a conocer perfectamente bien. Y espero que otras, a ver si esto funciona. Señor. Ahí está, perfecto. Espero que cosas puedan ir ajustando. Entonces, vamos a ver las etapas de una operación y cosas que me he encontrado problemas a la hora de poder desarrollarla, ¿sí? Entonces, la primera parte es la negociación de un proyecto. Cuando uno tiene una operación internacional o nacional, tiene un cliente que tiene un requerimiento, ¿no? Y nosotros tenemos que llevar adelante esa operación. Ahora, los requerimientos en el área de protección ejecutiva son muy diferentes a los requerimientos que uno tiene, por ejemplo, en la vigilancia o en actividades específicas de una compañía. Requiere otros elementos, otra logística. Y acá hay algunas cosas particulares que yo se las puse, que si no se tienen en cuenta dentro de la primera etapa de negociación, han causado pérdidas, ¿sí?, mala imagen, mala reputación, inclusive secuestro o muerte. Entonces, no me voy a centrar en todos, acá puse algunas cosas nada más, por supuesto son muchas más. Hablamos del perfil del cliente, su entorno y su familia. Entonces, ¿qué quiere decir? Muchas veces uno está acostumbrado a que llega un requerimiento, mira, necesito 3 vehículos, 3 agentes de protección con choferes bilingües, por ejemplo, ¿no? Perfecto. ¿Y qué sabe el cliente de seguridad o de manejo de seguridad o conocimiento sobre un país en particular o un país en general o una región en particular? Entonces, una cosa es el requerimiento, ¿sí? Y otra cosa es nosotros entender ese requerimiento. Para entenderlos, muchas veces los gerentes o el que está en la parte comercial o el gerente de operaciones simplemente hace una mirada por internet, ve un poco el perfil, ve las empresas y hasta ahí. Y no determina 3 cosas puntuales, como es el perfil del cliente, su entorno familiar y su entorno laboral. Doy 3 experiencias nada más concretas en estos 3 aspectos y después no voy a dar más para no ser tan abierto. Perfil del cliente, ¿sí? Una operación que me pasó hace unos 10 años más o menos, me pidieron un hombre, una persona, una familia en realidad, un grupo familiar, porque era el jefe de familia, con su señora, una persona mayor, que volvía a mi país, Argentina, de Europa, y quería establecer una cadena de hoteles. Entonces quería armar un esquema de seguridad, de protección para él, su hijo, que estaba casado y tenía una nena chica, y su otro hijo que estaba separado. Entonces, estuvimos trabajando varios meses en ese esquema de seguridad y en ese trabajo, en ese equipo. Hice las investigaciones en mi país y, como decimos, no tenía antecedentes, no tenía problemas, no tenía nada que uno pueda detectar y como que estaba bien. De hecho, mis colegas me decían, buenísimo, es un buen negocio. Habíamos armado un esquema bastante grande, tenía 45 personas a cargo de la seguridad, casas de seguridad, etcétera. En el momento que, mientras íbamos, antes de cerrar el contrato, íbamos viendo las necesidades de él, que yo lo acompañaba, íbamos viendo diferentes hoteles que iba a comprar. De momento me dice, mira, tengo que comprar un avión privado con tales características, turbohélice, por ejemplo.
Yo, qué raro, con el nivel que está manejando un turbohélice, ¿por qué no compró un jet? Cuando vimos algunos hoteles que estaban dentro de la zona fronteriza, yo dije, acá hay cosas que me hacen ruido. Entonces, le digo a nuestro especialista en contraterrorismo, le digo, mira, haceme la gauchada, averiguame esta información con los amigos que tenemos en la CIA para ver si hay algo que nosotros acá en el país no lo tengamos. Yo justo viajo a Israel y cuando estoy allá me llama, yo justamente iba a firmar el contrato. Y me dice, mira, Diego, cuando llegues acá a Argentina, pasá que conversamos. Me muestra algunos datos. Y yo digo, mira vos, las cosas que nos venimos a enterar. Yo la primera charla que tuve con él, el primer día le dije, hay algo muy puntual de nuestra compañía. Nosotros no trabajamos, ¿sí?, con gente que esté ligada a organizaciones criminales, directamente. Hacemos inteligencia para adentro y para afuera. Si no me lo decís ahora, lo vamos a averiguar. Entonces, obviamente, encontramos cosas que no correspondían. El contrato no lo hice. ¿Sí? Creo que fue uno de los contratos más caros que se me había presentado. Por supuesto que hay empresas que lo hacen y tiene que ver con la ética. Entonces, la averiguación profunda del cliente, y más allá de una averiguación inicial, es muy importante. ¿Sí? Su entorno familiar, cuento todo hecho que no es mío. ¿Sí? Hubo un cantante bastante conocido acá en Sudamérica, en realidad es una persona bastante famosa, que estaba haciendo una gira por Estados Unidos y tenía ciertos eventos, fue con su escolta personal, su jefe de seguridad, y contrató seguridad local para que en cada lugar donde iba a realizar la operación, le dé la cobertura local. La cuestión es que en la tercera etapa, ¿sí?, cuando iba a encontrarse con un productor para una entrevista, cuando baja su coche, que era subterráneo encima, cuando está bajando, aparece una persona con un cuchillo e intenta lastimarlo, sale herido el asistente, el escolta que lo logra retener y lo retienen. Después de la investigación y después de investigar y de hablar con muchísimas personas, se descubrió de que era una persona fanática, un fanático de él, que tenía trastornos mentales y que lo que había hecho es una identidad falsa dentro de las redes sociales, haciéndose pasar por una nena y se hizo amigo de la hija del cantante. El asunto es que el asistente del cantante, ¿sí?, no tan solo se encargaba de sus cuestiones comerciales, sino también se encargaba del enlace con su familia. Y he aquí que le había dado la información a la hija, ¿sí?, de dónde iba a ir ese día y con quién se iba a reunir su papá. Y de él sacó de ahí la información y hubo una filtración de la información. Por eso el entorno familiar es fundamental. El último ejemplo es el laboral, ¿sí? Y ahí cuento la última experiencia. Tiene que ver con México, ¿sí? Había una persona que el equipo de seguridad determina que quiere aumentar el nivel de seguridad. Entonces van a buscar autos blindados, van a cambiar los recorridos y van a hacer una serie de cuestiones para mejorar la seguridad del cliente. ¿Qué sucedió? El cliente tuvo un atentado del cual murieron los dos escoltas, murió el chofer y a él lo secuestraron. Luego la Policía Nacional lo pudo rescatar y luego de una investigación profunda pusieron presa a la jefa de limpieza, que estaba como dama de llave, que era parte de la organización criminal que había participado de la operación. O sea, la información, ¿sí?, de ese día, por dónde iba, no importa los cambios de recorrido que hicieron o las cuestiones que hicieron. Un infiltrado dentro de la casa del personal de seguridad fue la que dio la información. Más allá de la inexistencia, por supuesto, de alguien que pueda vigilar a quienes nos vigilan, ¿no? Es un esquema que es incompleto. Entonces, realmente tener en cuenta estas cuestiones antes de cerrar un contrato es muy importante, ¿sí? Y son cosas que muchas veces no se dan o no nos ocupamos. Evaluación de riesgos, amenazas físicas y digitales. Bueno, mi anterior predecesor habló excelentemente bien del riesgo, así que no le voy a hablar del riesgo, pero es el eje fundamental de lo que trabajamos en seguridad. O sea, porque yo tengo que saber cuáles son los peligros para saber todos los elementos que necesito para esa operación y toda la logística que necesito y a que me enfrento. Si no hay una evaluación, por lo menos inicial, del riesgo, y cuando estamos hablando del riesgo, como dice, físico y ciberseguridad. O sea, un análisis de cómo está él dentro de la red, cómo está todo su ecosistema virtual desarrollado, y a partir de ahí poder determinar las medidas o las contramedidas que voy a tomar
¿cómo voy a saber los elementos que necesito? Para llegar al tercer punto, requerimientos versus asesoramiento. Hemos visto, por suerte hoy no, o menos, y tenemos una buena comunicación entre muchas compañías que trabajamos a nivel global de esto, y lo hablamos continuamente, de que siempre que requerían, como son servicios costosos, siempre que requerían personal, es quiero esto, esto y esto, y te pago tanto. Y el asunto volvemos a lo mismo. O sea, asesorar, que es nuestra función, requiere muchas veces discutir. O sea, discutir los elementos de la misión, tener más información de la misión. O sea, si nos va a dar la responsabilidad del bien mayor, que hoy habló muy bien del bien, que es la vida para nosotros, ¿sí? Necesitamos información y necesitamos asesorar. Entonces, nos encontramos que muchas veces los clientes, no hablamos directamente con los clientes, hablamos o con el jefe de seguridad o hablamos mayormente con el asistente, que tienen, cuando hablamos con el jefe de seguridad, en general es más fácil. Pero hablamos con el asistente no tiene formación en seguridad. Entonces, o nos puede pedir cosas que no son necesarias, o nos pueden pedir cosas que no va a alcanzar para el nivel de seguridad que queremos desarrollar para blindar al cliente. Entonces, realmente creo que es un momento, para nosotros que trabajamos en la parte de protección ejecutiva, de entender de que necesitamos asesorar, ¿sí? O sea, y eso implica que el contrato lleve, o sea, la negociación lleve más tiempo. No hay manera. O sea, yo terminé ayer de cerrar un contrato a la noche. Y justo cuando iba entrando acá, que estaba con Anabela, estaba cerrando unas cuestiones porque es un cliente muy importante que tenía, que justo lo tengo en este momento, pero no lo iba a cerrar. O sea, hasta yo le digo, es esto y esto. Lo que te dijo el jefe de seguridad es lo mismo que te voy a decir yo. Para eso está el jefe de seguridad, no yo. Pero es el mismo idioma y no hay manera, por esto. Entonces creo que tenemos que plantarnos de esa manera, ¿sí? Y para poder cerrar y entender realmente las necesidades y los costos operativos que va a llevar esa operación. Porque si no, esto es muy fácil. Cuando uno habla del cuarto punto, la negociación del contrato, si negociamos un contrato bajo, termina como dos cosas como siempre. O saco recursos, porque bueno, me pagan menos, entonces saco recursos, o lo que hago es, le doy los mismos recursos, pero de menor calidad. Y es así, en lo que hacemos nosotros es así, ¿sí? O sea, tenemos lo mismo, pero de menor calidad. Entonces, no nos podemos permitir eso. Es algo muy importante en la negociación de cualquier proyecto. Y algo fundamental, y esto sí lo pongo y lo voy a repetir en corto tiempo. Establecimiento y desarrollo de los protocolos de comunicación directa y emergencia. Cuando yo contacto a una compañía nueva en cualquier país, no importa, es un lugar donde no tengo un proveedor, lo primero que le digo, bueno, contacto a la compañía, le pido los protocolos de seguridad y emergencia y comunicación. Y me dijo, no, sí, nosotros tenemos estos... No, los quiero por escrito para leerlos. Sí, ahora ya después te lo envío. ¿Cuándo me envías? A la tarde, perfecto. ¿Los protocolos? No, mira, estoy ocupado. Mañana. Bueno, los protocolos. Entonces, realmente me ha pasado repetidas veces con muchísimas compañías el no tener un instrumento donde estén todos esos protocolos de seguridad, de emergencia y de comunicación por escrito, en donde yo puedo certificar cómo se maneja. O sea, cuáles son las pautas que utilizan para llevar adelante todas sus operaciones. Y de la compañía. Porque como vamos a ver, los protocolos de seguridad, de emergencia y comunicación van cambiando continuamente. Inclusive cambian, depende de la operación. Pero sí que hay una base básica, ¿sí? Y eso realmente lo he visto casi inexistente. Y me ha pasado reiteradas veces en la mayoría de países, ¿sí? Bien, pasamos. A ver. Ahí estamos. Asignación de recursos. La segunda etapa. ¿Nos aprueban proyecto? Vamos. Cerramos contrato. Ahora, hay consideraciones fundamentales. La selección del personal, ¿sí? La selección del personal es algo relevante. Generalmente, cuando las compañías no tienen servicios regulares de protección ejecutiva, es una realidad. Yo he estado como gerente de una compañía, he tenido el equipo de protección a cargo, tenía 50 agentes de protección a cargo de una compañía, y hay veces que se me iba el objetivo y bueno, tenía que ir atrás de un camión, cuidando de un camión. Y es lo que hay. O sea, hay que mantenerlo, pero generalmente no se tienen los elementos
preparados y yo tengo que ver realmente los elementos calificados y la capacitación que tienen esos elementos. Al final voy a hablar sobre la capacitación, que es una de las cuestiones radicales que tiene que ver con la diferenciación de los servicios que realizamos con los servicios generales. Y la asignación de roles. En la asignación de roles, voy a ir acortando si no, en la asignación de roles es muy importante, ¿sí? Porque cuando yo armo ese equipo de seguridad, tengo que darle un rol y una función a toda esa estructura, sea 1, 2, 3, 7, no importa, lo que sean para el esquema de seguridad que voy a desarrollar. Y los roles son fundamentales. Y los roles deben cambiar, a veces, no siempre. ¿Cómo es esto? Por ejemplo, yo les acabo de hablar de una operación en este momento. Ese jefe de seguridad que yo tengo, lo tengo hace muchísimos años. Me ha hecho coberturas de eventos gigantes. O sea, donde tenés no un cliente VIP al mismo tiempo. Tenés por ahí, vamos a tener hasta 20 clientes VIP al mismo tiempo. Entonces tiene una capacidad realmente operativa muy importante. Entonces, obviamente es el jefe de seguridad. Pero me ha pasado con un cliente en particular. Él está siempre trabajando con otro agente que tengo que es muy bueno, que los cambié. ¿Qué quiere decir? Puse al chofer de seguridad como jefe de seguridad y al jefe de seguridad como chofer de seguridad. Y vos decís, ¿por qué? Primero porque el chofer de seguridad tiene las condiciones y es jefe de seguridad y tiene las aptitudes y las actitudes para poder llevar adelante la operación. Pero tiene un requerimiento, el jefe de seguridad, por supuesto que le sobran esas condiciones, pero tenía un requerimiento que no tenía, perfecto inglés. Y yo para la operación necesitaba a alguien con una perfecta dicción de inglés. Y el que tenía perfecta dicción de inglés era el que es siempre chofer. Entonces, muchas veces puede cambiar los roles en función de la necesidad. Y eso es extremadamente importante, colocar cada rol en función de la personalidad, en función del cliente y un montón de cuestiones. Establecer los medios de comunicación, vehículos y armas, que ahora vamos a hablar. Lo paso, así no nos vamos tanto. Tercera etapa, servicios previos. Yo ya tengo el equipo, ya firmé el contrato, tengo el equipo, tengo la estructura de ese equipo, tengo los medios logísticos para llevar adelante la operación. Y bueno, todo el mundo habla de los servicios previos, ¿no? Y acá tenemos un problema importante. Algunas consideraciones. Estudio de las instalaciones propias y no propias, ¿no? Entonces, acá yo me he encontrado bastantes inconvenientes en varios países de Sudamérica. Porque si bien lo habló cuando habló de seguridad de la información y seguridad bancaria, habló bastante claro, ¿no?, del safety, o los daños no intencionales, y el security, o los daños intencionales, ¿no?, que lo dejó bastante claro. Generalmente, cuando hablamos de instalaciones propias o no propias, principalmente las propias, que ya tienen estudios de riesgo, cuando nosotros hacemos análisis de riesgo de una instalación, tienen excelente desarrollo. Uno agarra cualquier licenciado o experto o preventista, depende de cuál sea el país, que se dedica a las evaluaciones de riesgo y tiene un gran desarrollo a la hora de trabajar el safety. O sea, todo lo que tenga que ver con daños no intencionales, ¿sí? Incendios, cortes eléctricos, desastres naturales, etc. Pero muy pocos protocolos o desarrollo de la evaluación sobre el security, los daños intencionales, ¿sí? Ahí hemos visto una falencia bastante importante en todos los procedimientos que llevan adelante para poder analizar una instalación, ¿sí? ¿Qué es lo que analizamos nosotros? Los insider, la infidelidad, el espionaje industrial o corporativo, cuáles son los procesos que utilizan y cómo se estudió toda esa instalación y las diferentes barreras que tenemos que ir desarrollando. Entonces, por supuesto, ese estudio de instalaciones propias, que ya lo deberíamos tener, o no propias, que por ahí tenemos que ir a hablar con los jefes, de los gerentes de seguridad y poder llegar a acuerdos y poder analizar los lugares donde vamos, sería el primer paso, y eso se hace todo. Los medios de transporte requeridos y backup. Bueno, acá nos encontramos con un problema. Generalmente, ahora voy a hablar abajo cuando hablamos de rutas, cuando hablamos de medio de transporte, es encontrar el perfecto equilibrio entre las necesidades y el nivel de seguridad. Porque muchas veces llevar en lugares específicos vehículos de alta gama o cosas no es lo más conveniente. O por ahí en lugares, si yo estoy en una zona montañosa, no voy a usar los sedanes, voy a necesitar camionetas 4x4. Entonces, la selección del medio de transporte es fundamental. Porque un cliente que busca confort, espacio, marca, es lo que le gusta al cliente. Pero nosotros necesitamos analizar el transporte desde otro punto de vista.
¿sí? Desde la parte más operativa y de todas las cuestiones que pueden surgir durante una operación. Y por supuesto tener los vehículos de backup, que pueden estar dentro del transporte, pero también se tenía que haber previsto dentro del contrato. Lugares de eventos y entretenimiento, por supuesto, lo que dije hoy, ¿no? O sea, poder llegar, por supuesto, como dice, el de la casa manda, ¿no? O sea, poder llegar, generar sus relaciones públicas, el jefe de seguridad, y poder llegar a un buen acuerdo con la seguridad y el gerente de seguridad del lugar donde va a ser el evento, y a partir de ahí poder hacer toda la evaluación de esa instalación. Contacto con las autoridades si se las requiere. Ahora acá hay un punto, muy cortito. Contacto con las autoridades si se las requiere. Si estoy en un país o en un lugar o en una zona previa a la evaluación de riesgo, como dije yo, security, daños intencionales, en donde lo que yo tengo es que el nivel de corrupción policial es alto, no es algo muy bueno que yo haga contacto con la policía. ¿Sí? Ahora, por el contrario, si yo tengo un lugar en donde el nivel policial es bueno, la parte operativa es bueno, es lo primero que tengo que hacer, porque va a ser mi apoyo y mi soporte. Y eso requiere conocimiento del lugar, del país y de cuestiones muy particulares que suceden en Sudamérica y Centroamérica. ¿Sí? Y hay que tenerlas en cuenta, porque preguntando en el lado equivocado podemos arriesgar toda la operación. Reunión con los proveedores, o sea, necesito hablar con todos. Lo paso por alto. Selección y estudio de rutas y puntos de llegada y salida. Se nos apagó. Y acá vamos a una cuestión muy puntual. Cuando uno dice, bueno, voy a estudiar la ruta, agarran los vehículos, se van, hacen todo el recorrido y ya está. Y acá en realidad yo tengo que hacer lo que dije al principio, un análisis topográfico. O sea, el ambiente. ¿Es adecuado el tipo de vehículo para el ambiente donde me voy a mover? Montañas, ríos, túneles, etcétera, ciudad. Análisis de tráfico. O sea, todo lo que de día puede ser una cosa puede cambiar rotundamente en otro horario. Muchas veces uno hace todo lo que le llaman al último, ¿no? Servicio adelantado. Voy y hago todo el chequeo. Pero yo chequeo tengo que hacerlo en lo que me dice la hoja de ruta. Si mi cliente va a salir o va a tener tales operaciones el miércoles a las 3 de la tarde, el miércoles a las 3 de la tarde tengo que ir a hacer el recorrido. No un lunes, un martes o en un horario diferente. Porque el tráfico cambia continuamente. Cuando hago ese análisis de ruta, tengo que tener muchísimas cosas. Por supuesto, el mapa del delito. Por supuesto, las rutas alternativas, que muchas veces yo cuando capacito muchas compañías, y hace más de 20 años que me dedico a la capacitación, entonces les digo, cuando diagnostican, háganme las hojas de ruta. Sí, te ponen ruta primaria, ruta secundaria y ruta terciaria. Y si vos estás en un lugar, en el campo, lo que sea, vas a tener la ruta ni más. O sea, la ruta primaria es una. Las rutas secundarias son como bypass que uno hace, pero hay una ruta principal, no hay 3 rutas diferentes. Puede haberlo si es un caso excepcional, ¿sí? Pero ahora de analizar la ruta, hacer análisis de ruta, tiene mucho que ver. Por supuesto, las emergencias médicas, dónde están los hospitales especializados, o sea, y ahí mismo, viendo el nivel de riesgo de la operación, o sea, si tengo un cliente que es más fácil que tengamos una patología que se le pueda presentar a por ahí tener un enfrentamiento armado, necesito tener todo eso y, por supuesto, dentro del equipo alguien que esté especializado un poco más allá de lo que es la parte de primeros auxilios. Y no confundir con medicina táctica. Recuerda que la medicina táctica, que es algo que se puso muy de moda últimamente, tiene que ver con otro contexto, un ambiente militar hecho para militares. Nosotros en la parte de medicina tenemos que ver que trabajamos con adultos mayores, con bebés, con mujeres embarazadas, o sea, tenemos otro tipo de problemática y eso es importante tener en cuenta. Y por supuesto muchísimos puntos más, como uno fundamental, ¿sí? Todos vieron el atentado que le hicieron al secretario de Seguridad de México, en donde le pararon un camión con 2 Barrett y le dieron con todo lo que tenía. O sea, ¿quién estudió esa ruta? O sea, cuando estudio una ruta, yo no quiero ver toda la ruta. Yo quiero ver dónde yo pondría a alguien para hacer un atentado. Si ya tiene una alerta, ¿dónde se van a esconder aquellos que van a hacer un atentado? Esos son los puntos que tengo que chequear, no toda la ruta. O sea, ¿dónde es más factible que se hagan atentados? Y esos son todos los puntos de chequeo y que tiene que estar en esa planificación, para eso está el servicio previo, para detectar todos esos lugares o esos cuellos de botellas fundamentales, más las entradas, las salidas y un montón de cuestiones más, ¿no? Bien, y por supuesto, pasamos todo eso de largo, me importa esto, adaptación de los protocolos de seguridad basados sobre los requerimientos específicos de la misión. ¿Qué quiere decir? Yo hice los protocolos en función del perfil del cliente, en función de la evaluación de riesgo inicial que hice, pero cuando salgo a hacer el estudio previo de la operación, ahí va a aparecer un montón de cosas que yo no había determinado.
Por eso una evaluación de riesgo es un estudio científico, ¿no? Que uno hace, sea cuantitativo o cualitativo, o cualitativo, va a determinar un nivel con más información de riesgo que puede cambiar significativamente ciertos trabajos de la operación, como los protocolos, porque no son estáticos. Bien, cambiamos. Plan de seguridad. Ya tenemos la información, ¿no? Ya hicimos una evaluación inicial, ya hacemos todo un servicio previo, entonces tenemos que recopilar toda esa información para, como si fuera un trabajo, como se llama, rompecabezas, empezar a armar todo ese esquema de seguridad. Entonces tenemos que revisar nuevamente los protocolos de seguridad. Esos protocolos de seguridad se los tenemos que pasar absolutamente a todos los miembros de la misión. Como dice ahí, el registro y el monitoreo de la misión, ¿cómo la registro? ¿Cómo monitoreo? Después vamos a ver por qué. El briefing con el equipo. O sea, la charla, bueno, estos son los protocolos de seguridad que vamos a utilizar, esta es la manera que vamos a trabajar, acá está todo, la información que cada uno quiera requerir es fundamental. Ahora, para que el equipo, por supuesto, esté familiarizado y tenga toda la operación bien presente. Ahora, el briefing con el cliente. Yo creo que mi cliente colabore, que es a veces los problemas que más tenemos. No, yo me voy primero, que si llega mi avión, yo me voy y dejo que se encargue después de mis maletas y el piloto del avión que se lo lleve otro. No. Vamos a ver... Vamos a cerrar ¿cómo se llama? Un esquema, vamos a trabajar de esta manera, y ahí voy a tener que negociar con el cliente. Algunas cosas las podemos negociar, otras no las podemos negociar. Es más, a veces ni siquiera podemos hablar con los clientes. Hablamos con su asistente, pero también podemos negociar para que conozca, para que sepa cuáles son nuestros protocolos, para que sepa cuáles son los protocolos de emergencia, si le pasa algo. ¿Sí? Mayormente todo lo utilizamos en código, pero una señal o algo para saber que nosotros tenemos que actuar. Si por ahí se quiere ir de una reunión, por ahí podemos decir, señor, lo están llamando, por favor, y en realidad no quiere decirse y no quiere quedar mal. Y nosotros debemos cuidar su imagen. ¿Sí? Entonces, ¿dónde está todo eso? En los protocolos de seguridad. Pero ¿cómo hago para esos protocolos de seguridad que también el cliente los entienda? Hablando con el cliente. Entonces, él tiene que ser parte de eso. Y, por supuesto, el briefing, sí, trabajo con la policía, las Fuerzas Armadas están involucradas en la misión, por supuesto que también, para poder unificar los criterios. Y por último, nos fue bien, negociamos un buen proyecto, cerramos el contrato, evaluamos, asignamos todos los recursos, hicimos todo el briefing y desarrollamos el plan integral que va a llevar a cabo esa misión y después se terminó. ¿Sí? Y para nosotros es fundamental, porque siempre pasan cosas, aunque uno no quiera, siempre. ¿Sí? Entonces necesito un análisis de registro de la misión. ¿Qué pasó? ¿Qué puntos fueron flojos? ¿Qué puntos fueron buenos? Sí o sí, necesito después de cada misión analizar. Sí o sí. ¿Sí? Revisión de los reportes de seguridad de incidentes. Si los subo, ¿qué pasó? ¿Por qué pasó? ¿Sí? ¿Cómo no puede volver a suceder eso? Porque sucede. Siempre hay contingencias. Siempre hay algo que se nos escapa de las manos. Por más que tengamos todo al pie de la letra. Entonces, la idea, si sucedió algo, es que no vuelva a suceder. Y si no sucedió nada, perfecto, nos revisamos y reafirmamos esos protocolos de seguridad. Briefing con el equipo, y acá hay un punto importante. ¿Sí? Yo hablo con todo el equipo junto, jefe de seguridad, todos los involucrados dentro de la operación, y ellos me van a dar una devolución de todo lo que fue. Y después, que es algo mío particularmente, hablo con cada uno por separado. Porque por ahí dentro del jefe de seguridad hubo algunas cuestiones que pasaron, mayormente si son servicios largos, ¿no? Y uno, porque sabe que muchas veces el jefe de seguridad es el que decide muchas veces los elementos que va a tener dentro de su equipo, uno es como que prefiero no decir. Entonces hay cosas que no nos enteramos. Entonces es importante tener la charla de seguridad final con cada uno de los elementos, hasta el más nuevito, hasta uno nuevo que recién empezó y que fue su experiencia primera para involucrarse dentro del equipo o dentro de la compañía, que capaz que más va a tirar y te va a decir. Entonces vos después verás la estrategia para poder ir ajustando esas cuestiones, porque sabemos que cuando armamos equipos la mayor característica que tiene que tener una persona que la maneja es el liderazgo. ¿Sí? Y ese líder tiene que ser un líder positivo, no negativo, indiferentemente de sus conocimientos. Por supuesto, lo mismo con el cliente, totalmente, porque puede haber confusiones. Sí, no, la verdad que bien, pero esto no me gustó. A ver, ¿qué fue? ¿Tiene razón? No, sí tiene razón. No se preocupe, la próxima vez lo vamos a resolver. O no fue problema del equipo de protección. Hicimos las averiguaciones y el problema estuvo dado acá, en esta información, ¿sí? Como nos ha pasado. No es con esto, nosotros pedimos esto, no se nos dio, entonces obviamente
Este fue el resultado. Con las Fuerzas Armadas, si lo requiera, revisión de esos protocolos de seguridad de emergencia, revisión, y esto es importante, revisión de los gastos, horas extras, imprevistos. Esto es súper importante, porque a diferencia de otras operaciones, nosotros tenemos un montón de cosas adicionales. A mí me acaban de adicionar 2 autos recién en una operación. O sea, yo tengo que hablar con el jefe de seguridad para que le digan, van 2 autos, ok, listo, queda todo registrado. ¿Sí? O sea, todo tiene que estar registrado día por día, estacionamientos, comida, lo que sea. Tiene que haber un reporte diario, porque después no te acordás. O después, sí, no, los busco. No, todo, ustedes tienen que tener un mecanismo donde todo diariamente se haga el balance, el cierre. El chofer cuando sale del vehículo le saca una foto que ya me queda el horario, el kilometraje, si tiene lleno el tanque de combustible, un montón de cosas puedo volar con una fotito. Y lo mismo el cierre. Y poder chequear todo, es importante hacerlo paso a paso, porque después hay que pasarlo en papel, porque vienen todos los gastos extras, ¿sí? Revisión de los kilómetros, la gasolina, y recopilar toda esa información, generar todo eso engorroso, que si uno lo hace durante toda la operación es súper simple. Pero yo después lo veo, digo, ¿tenés el presupuesto final? Ya. ¿Tenés las cosas? Ya. Entonces, tener procedimientos para que todo eso se haga durante la misión, cualquier eventualidad, tener protocolos para cualquier cosa adicional, principalmente cuando las pide el cliente, porque después hay que cobrarlo. Si te pido un agente más, un vehículo, etcétera, después hay que cobrarlo, todo eso adicional. Entonces después hay que cerrar todo eso que hay que cobrarlo. Y genera problemas si uno realmente no tiene todo un procedimiento para ir diciéndole, mira, hasta ahora del presupuesto original que se cerró en el contrato, está acá. Y por supuesto, cuando terminamos en esta parte, que el contrato es fundamental, o sea, que esté todo por escrito cuando vaya a firmar, inclusive el convenio, por supuesto, de confidencialidad y los convenios de confidencialidad de todo, porque por supuesto nosotros 2 características fundamentales que tenemos es la privacidad y la confidencialidad, ¿no? Es parte de nuestros servicios. Bien, ya vamos terminando. Estas eran cuestiones fundamentales, ¿sí? Cosas muy cortitas. Unidad mínima operativa. En la policía son 2, ¿no? El binomio, la unidad mínima operativa. Para nosotros son 4. O sea, básicamente necesitamos un agente de protección cercana especializado en lo que tiene que ver con protección. Y acá yo voy a hablar un poco de la formación. O sea, ¿cuál es la formación que tiene que tener un agente? Y esto dista de lo que uno ve en las películas. Yo les aseguro que hay agencias que piensan que son las películas de Hollywood. O sea, yo no quiero una persona grande de 2 metros, yo quiero una persona que piense, que tome decisiones seguras, ¿sí? Que sea resolutivo, que sea proactivo. Entonces necesitamos identificar el perfil. O sea, una escuela tiene que tener un perfil. Y eso está determinado por sus aptitudes y sus actitudes, ¿sí? Eso me va a desarrollar el perfil. ¿Y cuáles son sus aptitudes o actitudes? Por supuesto, dije 2 ya. Proactivo y confidencialidad. Son 2 básicas, ¿no? Y a partir de ahí un montón de otras más. Entonces, desarrollar, ahora voy a mostrar un modelo de desarrollo de cómo se desarrolla un agente de protección, requiere de un montón de elementos, como por ejemplo, detección de personas sospechosas. Si yo estoy acá y hay acá 300 personas, no puedo estar mirando a las 300 personas. Necesito una metodología que me vaya descartando grupos, sectores, bla, bla, racimo, hasta que llegué a los 5 o 6 sospechosos. O sea, yo tengo 5, 6 o 7 personas que estas 400 personas no me cierran. Bueno, sobre eso voy a hacer la vigilancia, ¿sí? No sobre 200 o 300 personas que no puedo, no tengo la capacidad para hacerlo. O sea, necesita procedimientos específicos para poder desarrollar varias condiciones, inclusive tener idea de todo, o sea, porque tiene que manejar, tiene que ser chofer, tiene que ser, si tiene capacidades de vigilancia o contravigilancia, tiene que saber sobre seguridad residencial o seguridad de instalaciones, o sea, tiene que tener un montón de conocimientos, pero tiene que tener una especialidad. O sea, pero que tenga una especialidad no quiere decir que no conozca, porque muchas veces lo tiene que reemplazar. Muchas veces va a ocupar un lugar, por lo que sea, por una emergencia, por lo que sea, va a cambiar su rol, que nos ha pasado muchas veces, y tiene que tener conocimiento sobre diferentes áreas de protección. Entonces, la formación de un agente de protección requiere realmente una formación muy importante, ¿sí? Que no tiene que ver muchas veces con lo que se da. Sí, por supuesto, y si ustedes ven mis redes sociales, no van a ver nada de esto, ni de lo que hago. Muy poca gente sabe lo que hago, porque es parte de mi trabajo y parte del tipo de cliente con el que me manejo. Si ustedes se meten en mis redes van a ver cursos, cosas, gente con armas. Cuando van a mis cursos están con el arma, desde que llegan hasta que van. Y lo primero que les digo, es más, yo les doy la funda y el arma. Les digo, ustedes van a estar todo el día usando el arma.
durante su servicio es muy probable que jamás la usen. Si realmente hacen un buen trabajo, nunca van a tener un enfrentamiento armado. Pero esto es un curso de capacitación. Entonces, metodológicamente, como nunca van a desenfundar, van a estar todo el santo día utilizando el arma. Porque yo quiero que agarren habilidades. Para que uno tenga una respuesta automatizada, necesita entrenar un gesto 150 veces en el tiempo. ¿Sí? Mínimo. Imagínense la cantidad de procedimientos que tenemos. Por eso los modelos de formación tienen que tener una columna vertebral y no una ensalada de fruta como veo a veces. Que hacen un montón de cosas que están buenísimas en YouTube, pero no hay una columna vertebral. Tiene que haber una columna vertebral entendiendo que bajo estrés nosotros respondemos, ¿sí?, de manera automatizada, no pensada. Un movimiento. Así sea, agarrar al cliente que se me va a caer. ¿Qué ha sucedido? Agarrar a la persona que se me va a caer. ¿Sí? Lleva de 1/4 a 3/4 de segundo. Una reacción pensada lleva de 1,5 segundos a 3 segundos. No me da tiempo. ¿Sí? Todo lo que haga tiene que ser automatizado. Y para eso están los análisis de riesgo, como dijimos, de una misión, todos los protocolos de seguridad y después el entrenamiento sobre esos protocolos de seguridad, porque son todas las contramedidas. Es lo que voy a entrenar. Y cada misión es totalmente diferente. Bien. El chofer especializado en conducción. ¿Qué he visto acá en diferentes cursos que he visto en Sudamérica, en Centroamérica? Maniobras hermosas, a mí me encanta, yo me divierto. Maniobras, conducción evasiva, que está perfecto, ¿sí? Pero nosotros necesitamos principalmente una conducción táctica. ¿Sí? Por supuesto, tener conducción evasiva o defensiva, que es la prevención, es una conducta preventiva, por supuesto, es la primaria. También necesitamos tener capacidades en conducción ofensiva. Porque a mí no me interesa que un chofer esté armado, porque su arma es el auto. No puedes hacer dos cosas al mismo tiempo. ¿Sí? No existe para nosotros el concepto de chofer custodia, no existe. O sos chofer o sos custodio. No podemos estar en dos lugares al mismo tiempo. ¿Sí? Y si soy chofer, mi arma es el auto, no mi arma. ¿Sí? Entonces, principalmente la táctica, porque entendemos por táctica todos los conocimientos, las estrategias, ¿sí?, y todo lo que te pueda llevar concretamente para resolver un problema en el menor tiempo posible con el menor costo posible. Simple. ¿Sí? O sea, lo que hagamos con esa persona tiene que resolver rápido algo con el menor costo posible y en el menor tiempo posible. ¿Sí? Y eso requiere de procedimientos tácticos. A eso llamamos táctica, que es lo que utilizamos todo el tiempo. Así sea que se me metió en el medio de la caravana Juanita, que va a 2 kilómetros por hora. La tengo que sacar de ahí. ¿Cómo la saco? ¿Sí? Entonces, el chofer de seguridad, más allá de todos sus protocolos de seguridad, por supuesto, ¿no? ¿Cuáles son todos los protocolos? Y todos los protocolos a la hora de utilizar el auto. 2 puntuales que no lo he visto nunca, y yo les pregunto, les digo, ¿están las ruedas calibradas? Sí, me dice. Le digo, ¿hiciste el último chequeo de seguridad del vehículo? A mí me ha pasado ir a hacer trabajos en conjunto con otras compañías. Y yo he dicho a mi jefe de seguridad, ¿tenés todo esto? Sí, están los cargadores, está el agua, todo lo que podamos llevar en el auto, sí. ¿Lo vas a chequear el auto? Ya voy. Bueno, le falta esto. Bueno, ya me voy al auto, ya se lo equipamos. Muchas veces no lo tienen. Pasamos. Agente satélite. Bueno, acá puse a Shinzo Abe, ¿no? que fue muerto hace poquito, el ex primer ministro japonés. Y eso habla claro de todos los ejemplos que vienen pasando desde hace más de 100 años. O sea que se prepara a todos los agentes de protección reactivamente, pensando en sacar el arma, pensando en... Y una persona solita hizo pum y al diablo. O sea, no hubo uno que saque el arma de fuego. Y yo hice un estudio sobre eso. Estos últimos años estuve a cargo de la formación de los instructores de la policía de las 23 policías de mi país. ¿Sí? Desarrollando, por eso, los manuales, tanto de defensa como de tiro, y participando en el desarrollo de los manuales de operaciones policiales. Cuando hice la parte de tiro, que fue un desafío para mí, yo dije, porque hay instructores de tiro que son, me saco el sombrero, increíbles. Yo, ¿qué puedo aportar de mi conocimiento a los instructores de tiro? Entonces, para eso hice un diagnóstico. Me basé en un estudio de la Alexis Adworth, que es una máster en psicología del FBI, que en el 2002 hizo un estudio que cambió el entrenamiento del FBI, que tiene que ver con el impacto físico, psicológico y emocional de un enfrentamiento armado. ¿Sí? Y ese estudio dio un montón de informaciones que gracias a Dios las tengo, yo trabajé con ella y lo tengo y pude, en función de esa, desarrollar un estudio propio en mi país.
hice un estudio durante un año de 83, le hicimos un trabajo de simulación a 83 instructores de tiro, de muy alto nivel, seleccionado por cada ministerio. Cada ministerio elegía a los mejores tiradores y los expusimos a un enfrentamiento armado. El equipo que evaluó ese estudio siempre fue el mismo. El subsecretario de Seguridad Nacional era el que estaba ahí controlando el tiempo y estuvo en todas, Matías Lobos. ¿Sí? Buscaba, lo hicimos en diferentes provincias de mi país, buscaba la mayor jerarquía que tenga, si es de grupos especiales mejor, porque están acostumbrados más al estrés y tienen una capacitación elevada, que esté en formación, o sea, que sea director o que esté en área formativa, para que evalúe el procedimiento, y así todo un equipo. Y después de todo ese estudio, con todos los resultados que los presenté en un congreso de mi país, frente a todos los directores policiales del país, frente a todos los ministros de seguridad y los secretarios de seguridad, hubo un punto relevante que ni yo lo sabía. El tiempo de respuesta frente al enfrentamiento fue de 2 segundos, promedio. 2 segundos. No alcanza para sobrevivir. O sea, ya 3, 4 veces había sido disparado. Por lo tanto, yo dije, todo el mundo se preocupa por el tipo de técnica, de procedimientos, los desenfundes, la condición del arma. No es el problema. El problema es que la persona se dé cuenta de que está haciendo un enfrentamiento y que le va a perder la vida. Entonces, el entrenamiento tiene que estar por otro lado. ¿Sí? Tiene que estar por otro lado. Por la toma de decisión, por la detección de un sospechoso armado. Tiene que estar por otro lado el entrenamiento. ¿Sí? Y no meterse en esos debates. Meterse en otro debate. ¿Cuánto del entrenamiento policial expone, así sea un cadete o alguien en actividad, a un circuito de estrés físico? Muchos. Psicológico, ¿cómo son? Emocional. Eso es lo que no pasa bajo estrés. ¿Sí? Para poder reproducir hipotéticamente, que no es la realidad, los efectos de una situación bajo estrés en donde podemos tener uno de los peores miedos del ser humano, que es el miedo a perder la vida. ¿Sí? Que eso nos causa un montón de cosas, ¿sí? Muchísimas cosas que no voy a hablarlas ahora, pero hay un trabajo muy importante ahí que es crítico a la hora de trabajar con el arma de fuego. Entonces, eso hizo repensar un montón de cosas. Me fui de tema. Volviendo a la gente satélite, es importante tener dentro de los equipos de protección a alguien especializado en vigilancia, en contravigilancia o antivigilancia. ¿Sí? Puede ser el mismo miembro del equipo, pero lo necesito. ¿Sí? No todo el día, porque aparte es costoso, pero sí para casos especiales. Sí o sí. Y último, el personal de seguridad residencial, que es un estándar más que un vigilador. ¿Sí? ¿Por qué un estándar más de un vigilador? Porque tiene primero que lo cobramos más caro. Es así, tiene un precio diferencial. Yo le digo así, esto es un vigilador, esto es un agente de protección residencial. O, si es una instalación, esto es un agente de protección de instalación. Primero, porque conoce cómo él es parte de un montón de barreras que conforman esa instalación. Ya es parte de todo ese esquema de seguridad que se armó después de la evaluación de riesgo. Continuamente los protocolos van cambiando y tiene un esquema de seguridad muy diferente. Y por eso cuando habló mi compañero, dije, qué bueno. Y a veces las cosas salen de los errores, cuando él comentó el error del banco. A nosotros nos pasó con este muchacho que ustedes están viendo ahí, Tostaditos en Chile, una residencia de Chile, que teníamos el gerente de una multinacional ahí que era bastante especial ese hombre, nos tenía cansado. Entonces era como que siempre buscaba hacer problemas. Entonces él tenía un chofer asignado, los agentes que estaban, uno solo, 24 horas en la casa, y no quería más nada, eso solo. Bueno, perfecto, armamos el esquema, las cámaras, las cuestiones. Pero ¿qué es lo que hacía? Él agarraba, hacía que la gente, atrás hay un campo de golf, hacía que la gente vaya a ver el campo de golf, él salía a hacer algo y volvía solo, sin la gente, decía, vos te quedás acá. Y cuando volvía decía, pero volví y la gente no estaba en la puerta. Eso nos hizo generar un esquema de seguridad en donde le pusimos un GPS al auto, le pusimos una alerta de acercamiento cuando estaba... lo hacíamos ahí a 10 cuadras porque antes no podía ir. A 10 cuadras ya sonaba una alerta en la cámara de monitoreo, ya le avisaba al agente de seguridad residencial. Entonces cuando sonaba la alerta, ya la gente estaba en la puerta, no lo iba a agarrar nunca más por sorpresa. Y eso nos sirvió como protocolo de seguridad. ¿Por qué? Porque ya lo implementamos siempre.
Ya tenemos un esquema de seguridad en donde las cámaras de seguridad no solo las usamos para mirar, sino usamos como un sistema integral en donde nos avisa, se monitorea, inclusive nosotros ya tenemos un protocolo que si vemos algo alrededor, se avisa al cliente por una aplicación, y si vemos que hay algo que es de mayor riesgo, directamente llamamos por teléfono y diga, ¿sabe qué? Por favor, no se acerque, que nuestra gente va a revisar. Por ejemplo, un auto enfrente que está parado de manera sospechosa. Entonces, cuando hablamos de un agente de seguridad residencial, hablamos de alguien que trabaja en conjunto con el agente de protección. ¿Sí? En conjunto. Cuando está, por supuesto, si está, estoy llegando, ya está todo preparado. Y cuando no está, como lo acabo de nombrar, ya está todo automatizado. Entonces, a esto llamamos mínimo unidad operativa en protección. Son agentes de más alto nivel, tienen una formación totalmente diferente y arman esquemas de seguridad diferentes. Pasamos muy rápido. Bueno, proveedores, chequearlos. Ya se nos va la hora, no voy a hablar de los proveedores, hablé bastante. Protocolos, desarrollar los protocolos, se los puse. Los protocolos de seguridad tienen que estar totalmente desarrollados, todos, por escritos. Logística, acá tengo un problema. Logística, esta foto es re linda. Digo, ¿me mandas una foto del auto y los agentes? Cada vez que busco una compañía nueva, le pido, digo, ciertos requerimientos. Perfecto, bueno, el auto blindado, esto, no, un auto, un sedán común, ejecutivo, o una sub, lo que sea, y agentes, sea bilingüe, sea armado o no armado, no importa. Le digo, perfecto, ¿me manda la ficha? Me alquila una camioneta blindada, me cobra $1.400 por día para alquilarme esa camioneta, y no tiene una ficha de la camioneta que me la mande con una foto prolijita que yo le pueda mandar a mi cliente para que sepa qué camioneta la va a recoger, con los papeles del seguro, si está blindada, los papeles. En Argentina necesitamos el CLU, o sea que la camioneta está preparada por el blindaje, y los datos de la camioneta, y una foto, una planilla con la foto de la gente, prolijita, con su contacto, sus habilitaciones, su documento, su registro, lo mínimo. O sea, esto es un eterno problema. Me pasa todo el tiempo. O sea, dan un servicio de protección ejecutiva, pero no tienen mínimamente una planilla de todos los agentes desarrollada de manera prolija. O sea, una foto correcta del vehículo que tiene, una foto correcta del agente que tiene, una pequeña bio, ¿sí? Entonces, por supuesto, yo lo que hago para las compañías que trabajo es chequear todas las compañías, chequear todas las certificaciones, que es el otro punto, ¿no? Principalmente, bueno, me pasé de largo. Está bien, bueno, se entiende eso, perfecto, lo paso de largo. Uy, me fui, paso de largo esto y ahora voy a hablar de otro, pero voy a hablar de esto. Una red de contactos. O sea, nosotros no podemos planificar operaciones internacionales si no tenemos una red de contactos muy profunda. O sea, ustedes como compañía no necesitan tener todo. O sea, si ustedes me preguntan a mí, ¿quieren mañana mismo un jet privado? No hay problema. ¿Quieren un helicóptero? Lo tienen. ¿Ejecutivo? ¿Qué tipo de helicóptero? ¿Quieren un yate para irse al medio de la nada a hablar? ¿Quieren inhibidores celulares para cuando haga la reunión no nadie escuche? ¿Sí? Lo que quieran lo van a tener. ¿Yo tengo esas cosas? No. Tengo el contacto y los proveedores que tienen todo eso. O sea, yo necesito agilizar los trámites de documento de tal persona. Bueno, tenemos el contacto para agilizar los trámites de tal persona. O sea, necesitamos una red de contacto para la diversidad de requerimientos que vamos a tener. Mira, te vamos a transferir, pero ando con los papeles medio flojos con Estados Unidos, necesito transferirte en Hong Kong. No, Hong Kong no puedo porque quiero transferirte a Estados Unidos. Necesitamos una red financiera correcta para poder ver cómo cobrar y cómo llevar esos fondos a la gente que los necesita. O sea, porque por ahí la operación es en una provincia, en medio de Ecuador, en medio de un pueblo. Y no importa la logística, hay que pagar eso. Entonces, necesito una red de contacto en todos los aspectos para que todo eso sea ágil. Porque hay requerimientos que son rápidos, otros que no. Lo mejor es que sea prolijito y que lleve tiempo. Pero muchas veces no los tenemos. Y muchas veces los clientes con los que manejamos piensan que hacen lo que se les ocurre. A mí me ha llamado un cliente y dice, mira, estoy yendo para allá. La asistente, estoy yendo para allá. ¿Para dónde? ¿Para Argentina? No, yo hablé con el handler, que es el que se encarga del vuelo, me dice que no está habilitado para llegar. Ya se fue. Y ya no lo puedo tener, no tengo más contacto en el avión.
llamo al handler y digo, no, mira, yo no lo habilité, o sea, no está habilitado, no tiene, Migraciones no me dio el acceso, no está habilitado para parar ese avión. Y el cliente se te viene igual. Y tenés que empezar a levantar teléfono para resolver el problema. Entonces, la red de contactos, que es un poco lo que estamos haciendo acá, es fundamental. O sea, si nosotros queremos dar servicios de alto nivel, necesitamos una red de contactos, indiferentemente de nuestros servicios. ¿Sí? Nosotros no podemos ser, como yo digo, no puedo ser licenciado en casi todo y no podemos tener un pulpo y tener una logística de casi todo. O sea, lo que sí necesitamos es tener especialistas en diferentes áreas que cuando nos supera a nosotros nuestro nivel de conocimiento o lo que fuera, yo pueda recurrir a esos especialistas y consultar, como hacen los médicos. ¿Sí? Y una red de contactos que cuando excede, inclusive cuando excede mi logística, ¿sí? Decirle, mira, te paso el servicio a vos. Eso es fundamental. Y por último, por supuesto, chequear las legislaciones, los vencimientos, etcétera, que esto muchas veces no se da. A mí me mandan las cosas, yo cuando veo, tenés carnet vencido. Tenés carnet del arma vencido. Uy, lo tengo vencido. O sea, chequearlo. Chequear que todos los documentos estén correctos, que todas las habilitaciones de la compañía estén correctas para prestar servicios. ¿Sí? O sea, que todo esté como corresponde. Y eso es función del jefe de seguridad o el director de seguridad, como lo maneja la compañía, de chequear absolutamente todo, porque imagínense que es un contrato, que es un buen dinero, y tienen un problema porque los para la policía y no están habilitados. ¿Cómo queda? ¿Se entiende? El riesgo lo están generando ustedes mismos, si realmente no hacen las cosas como corresponden. Bien, y con esto vamos terminando. Pasamos muy rápido. Bueno, esto lo paso porque si no, no terminamos más y están cansados. Blindar las comunicaciones, esto es fundamental. Hay algo que yo no hablé nada, pero es ciberseguridad, pero habló muy bien mi antecesor, perfecto. O sea, nosotros necesitamos entender que el mayor riesgo hoy de los empresarios es la parte cibernética. O sea, se cuidan de protegerlo todo y por ahí deja la laptop acá. ¿Sí? Sabiendo que se la pueden robar y se la van, le hacen análisis forense y no importa lo que tenga, le sacan todo. ¿Sí? Todos utilizamos, no usemos Telegram porque, no usemos más WhatsApp porque Telegram es más seguro. Telegram, WhatsApp, Signal, no importa la aplicación que utilicen ustedes, son públicas. No hay nada seguro, son públicas. ¿Que tienen cierto nivel de seguridad? Sí, tienen cierto nivel de seguridad, pero son públicas. ¿Quieren blindar las comunicaciones? Necesitan, ¿sí?, un servidor propio, blindaje propio, que nada de lo que yo hablo quede registrado en el teléfono, porque cualquier aplicación que usen ustedes automáticamente se registra en el teléfono. Yo si blindo una comunicación, nada tiene que quedar en el teléfono. No me pueden bajar un archivo, tengo que blindar los archivos, las comunicaciones. Recuerde que todo eso es lo que hoy buscan los cibercriminales. ¿Sí? Es lo que buscan. Entonces nosotros necesitamos, que de hecho lo estamos haciendo, asesorar a nuestros clientes de las nuevas amenazas, que no son nuevas, porque hace años que están, se han incrementado en la pandemia. Porque para los delincuentes es más fácil, antes de meterse en un banco, como hablamos hoy, con todo eso que conlleva, meterse en su computadora, llevar un hacker, armar un equipito ahí, llenarse de cosas y estar laburando. Menos riesgo para ellos. Ellos también devuelven el riesgo y más plata. Menos riesgo y más plata. Entonces se ha incrementado. ¿Sí? 500.000 ataques de fraude tuvo Estados Unidos, que determinó la Comisión de Comercio en estos meses. 500.000 declarados, nomás, ataques de fraude. Así que imagínense, o sea, es algo que necesitamos blindarlo y hacerle consciente a nuestros clientes, que se pueden hablar adelante de todos como si nada, de las comunicaciones. El monitoreo, hoy habla del monitoreo, por supuesto que hay una imagen de lo que es Internet de las cosas, ¿no? Tener un monitoreo en tiempo real, utilizando todos los aparatos, requiere una logística importante, pero está presente. Si tenemos clientes de alto nivel, la podemos utilizar y podemos armar toda la logística para poder llevarlo. Si no, el monitoreo en tiempo real por smartphone, pero vamos a volver a lo mismo, software propio, no con el GPS que lleva el autito, software propios, ¿sí? Entonces, blindaje digital, o sea, por supuesto, una vez que detectamos todas las amenazas, ¿sí?, vemos, primero, ¿quiénes son? O sea, ¿quiénes son esos que están amenazando para totalmente identificarlos? Bloquearlos, tomar todas las contramedidas para que no se atrevan a venir con nosotros. ¿Sí? Y realizar el bloqueo de todo ese ecosistema digital que tiene el cliente. Entonces hoy el blindaje principalmente tiene que ser digital. Y si no tenemos, ¿sí?, departamentos especializados en cibercrimen, bueno, tenemos que contactar departamentos especializados en cibercrimen. Cuando hacemos operaciones internacionales, cobertura internacional.
Porque una cosa es blindar, por ejemplo, o cambiar la imagen de un cliente en un país, pero cada servidor de cada país es diferente, entonces necesito blindarlo en todos los países que va. Tener en cuenta todo eso. Y finalizamos. Informes. Informes fundamental. Nosotros aconsejamos siempre a nuestros clientes, cada vez que tenga una reunión con quien sea, realizar un informe. ¿Sí? Un informe de ese cliente. Un informe financiero, un informe criminal, un informe con la mayor cantidad de capas de profundidad posible, que eso va a depender del acceso que cada uno de ustedes tenga o de la compañía que contrate al tipo de información para pasarle un informe completo de la persona y saber con quién se va a entrevistar. Porque va a ser un negocio multimillonario y tiene que saber con quién. ¿Sí? Y eso es fácil hoy de averiguar. Si tengo los recursos necesarios para hacer ese tipo de informes. Pero no son informes que lo hacemos por internet. Bien, con eso yo creo que ya tenemos bastante y les paso de largo esto. Primero seguridad, último seguridad. Básicamente nosotros ahí, yo les mostraba un perfil. En la formación uno tiene que tener muy en claro, ustedes que hablaron acá de capacitación, ¿de dónde salen esos conocimientos? O sea, ¿quién te capacita? ¿De dónde salen los conocimientos de la persona que te capacita? ¿Sí? ¿Tiene su área de expertise en esa área de conocimiento? ¿Esa área de conocimiento es adecuado a las necesidades operacionales que yo necesito aplicar? ¿Sí? ¿Eso es adecuado al perfil que quiero desarrollar? Recuerden que nosotros para generar una persona competente, desarrollar una competencia, necesitamos un proceso. Ese proceso que les comento, que desarrollamos nosotros, no es nuestro. Es de la manera que trabajamos. Sí, es una formación inicial básica. Ustedes dijeron, ¿no? Queremos hacernos cargo de formar a nuestros propios vigiladores, con lo que necesitan. ¿Sí? Cómo brindar una instalación, cómo hacer los recorridos, cómo comunicarse, etc. Bueno, queremos, por supuesto, bajo todas las cuestiones legales, de salud, etc. Entonces, una formación inicial básica. Esa formación inicial básica, ¿sí? No es una competencia, es una formación inicial básica, es lo mínimo para, anda a trabajar. Entonces, el segundo paso, ¿sí? Es primero aplicar esa formación en el campo real del ejercicio y darle una capacitación. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que estés ese vigilador en un supermercado, a que esté en un condominio, a que esté en un lugar público, ¿sí? Lo mismo nos pasa a nosotros. No es lo mismo que sea chofer de seguridad, agente de protección, agente de antivigilancia, agente de seguridad, de protección de instalaciones. Entonces, requiere una capacitación específica. Esa formación inicial básica, esa capacitación específica, requiere de actualización. Porque las cosas cambian todo el tiempo. Entonces, continuamente necesito actualizar. Entonces, esa persona con esa formación, esa capacitación y esa actualización, ¿sí? No sirve de nada si no hay una formación continua. Que la manera de esos conocimientos básicos, pero iniciales y fundamentales, esa capacitación en su especialidad y esa actualización, continuamente hacer la carne. Sea de manera intelectual, para ciertas áreas de conocimiento, o sea de manera física, para ciertas áreas de procedimiento. Porque a nosotros nos va a salir. Es como cuando al principio de la pandemia decimos, no hay que toser así, hay que toser así. Y hasta que no empezamos a hacer así no nos sale. Es así. Entonces, ese camino formativo desarrolla la competencia, que no es más que una persona con criterio. Y una persona que tiene criterio puede tomar decisiones más responsables y más seguras. ¿Se entiende? Es un modelo simplemente de capacitación. Si realmente quiero llevar a alguien a ser competente. Bueno, y con esto terminamos la presentación. Gracias. Bueno, quiero agradecer a don Diego Ángeles. Muchas gracias por su brillante exposición. Igual a todos los expositores que el día de hoy nos han deleitado con exposiciones brillantes. Agradecerles a ustedes por su participación el día de hoy.